Dios le bendiga abundantemente. Damos gracias a Dios por este día que ha hecho el Señor, día de regocijo y de gozo, porque hoy son nuevas su misericordia para con nosotros y la tierra está cubierta por la misericordia de Dios. Damos gracias al Padre por esta oportunidad de estar en este espacio compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Hoy, como cada sábado, venimos trayendo el tema del libro de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 12, hablando ya de la tercera lección y cierre del capítulo 12 de Primera de Corintios. Recordemos que la iglesia de Corinto, que fue instruida y levantada por el apóstol Pablo, tenía muchas situaciones conflictivas que estaban haciendo una especie de sincretismo en lo que era la cultura de esta ciudad y lo estaban llevando a lo que era la vivencia en la vida cristiana. Y el apóstol Pablo inicia una serie de exhortaciones, correcciones y enseñanza de la sana doctrina. Y de esto estamos nosotros haciendo un análisis para poder en ese tiempo comprender y vivir de acuerdo a lo que nos dice la palabra. El capítulo 12 de Primera Corintios está hablando acerca de los dones que son dados por Dios a quien Él quiere y como Él quiere, y que dice que todos los dones, que son muchos, son dados por un solo espíritu, y que esto es un regalo. Hablamos de dones como un regalo inmerecido de parte de Dios. Entonces, Pablo describe cada uno de esos dones, de qué es, en qué consiste cada uno, pero también trae una enseñanza central acerca de la utilidad, el uso y cómo cada persona debe desempeñar estos dones, y que un don no es mejor que otro. Todos son dados, por eso él siempre recalca, todos son dados por el mismo espíritu. Vienen de Dios como un regalo, pero el que lo da es el espíritu a cada uno. Entonces, es un regalo de Dios, independientemente de la función que se desempeña a través del don que Dios nos ha dado. Este es un don especial, todos son especiales, todos son importantes para la obra de Dios. Y en varias ocasiones Pablo habla de este fin de los dones espirituales, que es para la edificación de la iglesia, que para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, para que la iglesia sea bendecida a través de la administración de estos dones. Entonces, él empieza a hacer una comparación de la iglesia con el cuerpo humano y a mencionar algunos miembros para que vean que parecieran insignificantes y que cada uno tiene una función esencial, y que si ese miembro no hace esta función, aunque no sea visible, si este miembro deja de hacer su trabajo, pues el cuerpo se va a ver afectado. Entonces, Pablo trae esta enseñanza esperando que la iglesia de Corinto, hoy la iglesia de Cristo, pueda comprender que todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Esto viene como parte del regalo de la gracia, como parte de la justificación. Nos vienen los dones espirituales y cada uno de ellos Dios usa a sus hijos a través del Espíritu para poder hacer crecer, edificar, consolidar y hacer que madure la iglesia y que sea llevada de manera progresiva a esa santificación que se alcanza luego que estamos con el Señor, se alcanza en su plenitud, pero ya estamos en un camino de santidad, y son los dones que llevan a la iglesia a ese crecimiento. Continuamos en el versículo número 20, donde Pablo nuevamente está hablando del cuerpo. Dice, lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Está queriendo decir que aunque el cuerpo tiene muchos miembros, solo están para ejecutar su función en ese cuerpo. No hay diferente cuerpo, solo hay uno. Aunque muchos se empeñen en dividirlo, generar conflicto
Dios conoce a los suyos y los suyos le conocen a él y le siguen. Esto dice la palabra. Así que los escogidos saben que pertenecen a un cuerpo y lo aceptan tal cual sin conflicto y no solo para sus propios intereses, sino que aceptan su rol, su función, lo que Dios le ha puesto a desempeñar, sabiendo que estamos edificando el cuerpo de Cristo. Por eso dice, hay un solo cuerpo, pero muchos miembros, y queriendo dar a entender que cada uno de esos miembros son importantes para esa unidad de ese cuerpo. Cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo es importante para que este cuerpo pueda seguir funcionando de manera eficiente y eficaz. Dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. La iglesia no puede caer en, en un desenfreno de excluir personas porque piensa que no está en el nivel o en la capacidad, ni tampoco en una apatía porque esa desconfianza siembra temor. Entonces, un miembro que rechaza a otro no entiende que se trata de que es parte de su propio cuerpo. Un miembro que está tratando de tomar el lugar o la autoridad de Dios para excluir persona por su condición, excluir persona aún por el llamado que tienen. Entonces, dice que debemos entendernos la iglesia de Cristo como un solo cuerpo y que está distribuido los dones de Dios en el cuerpo como Él quiere. Dios sabe dónde está la necesidad. Dios que es omnisapiente, Dios que es omnipresente, Él conoce la necesidad de su iglesia y por eso pone los diversidad de talentos y dones en su pueblo para que esto puedan trabajar para edificar la iglesia. Entonces, que deberíamos aprovechar cada uno ese espacio que Dios nos ha dado y no estar señalando quién puede o no puede estar o quién puede o no puede ministrar, porque esa es una tarea del Espíritu Santo de Dios. Entonces, y que cada función o cada tarea que desempeñe una persona en el cuerpo de Cristo, eso va a aportar edificación a todos los miembros. Cada cosa que usted hace afecta todo el cuerpo. Cada cosa que usted realiza a nivel de núcleo familiar, a nivel de empresa, si usted parte de un equipo, las decisiones que usted toma son de trascendencia para todo el cuerpo que le acompaña en ese convivir. Entonces se habla de la iglesia como un solo cuerpo. No son varias iglesias, no son varios dioses. Es un solo Dios, Cristo que es la cabeza y el Espíritu Santo que está para enseñar, para instruir y redarguir a la iglesia de Cristo. Entonces, y a cada uno le fue dado, dice, el don, le fue dado a cada uno ese don inmerecido. Entonces, Pablo continúa diciendo en el versículo 22, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, estos son indispensables. Puede usted pensar ahorita en cualquier órgano o parte o miembro de su cuerpo que usted dice, no sé para qué tengo, no sé, el dedo meñique, ¿qué función tiene? No, creo que puedo vivir sin él. Sí, puede vivir sin él, pero el cuerpo no funciona igual. Entonces, a nivel del cuerpo humano, los órganos se dividen en unos que son vitales, que sin ellos de verdad, esencialmente no se puede vivir, y otros que no son órganos vitales, pero son importantes para el funcionamiento del cuerpo. Es interesante comprender esa lógica sobrenatural que parece ilógica en el pensamiento del hombre para Dios, que aquellos que parecen, no dice lo que son, sino lo que parecen débiles. Dice al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. No está diciendo que son débiles, no está diciendo que son menos, que pareciera que no son importantes, son indispensables. Entonces, porque son aquellos que se han sometido a Dios y aunque para el mundo o para las personas que no tienen ese discernimiento espiritual parezcan débiles, para Dios
ellos están haciendo la labor que Dios le mandó. No, y quienes juzgan a otros por su talento, por sus dones, como alguien débil, más bien no lo está viendo con los ojos espirituales, sino que está usando la lógica humana. Entonces, los órganos como el corazón, el cerebro, los ojos, que parecen débiles por su composición, son indispensables para mantener el funcionamiento del cuerpo. Parecen muy frágiles y se tratan con mucho cuidado, pero son esenciales para que el cuerpo pueda seguir su funcionamiento. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla de todos estos dones, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el conocimiento, la fe, la misericordia, la profecía, el don de la enseñanza, el don del servicio, para que se pueda entender cómo la iglesia, fluyendo en esta multiforme o multimanera de dones que el Espíritu trae, la iglesia puede ser edificada y llegar a los propósitos que Dios tiene establecido para su iglesia en la tierra. Y a los que no nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se le trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Aquellos que solo son visibles o perceptibles, pero no por eso no son vitales o son más vitales que otros. Entonces, solo que muchas veces el hombre le presta más cuidado. Está diciendo, a los que nos parecen menos honrosos, lo tratamos con honra especial. Pero se trata de manera especial y con modestia a los miembros que nos parecen menos prescindibles, a lo que no podemos vivir sin ello, a lo que creemos y se le da esa importancia por la función que desempeña. Entonces, habla como de miembros como las piernas, los brazos, los pies, el tronco, que ellos son el vestido, el decoro de los órganos internos y que son parte importante del cuerpo y que sin esta cobertura externa y los miembros externos, los órganos internos no pueden funcionar. Entonces, de igual manera, le está diciendo el apóstol Pablo, sucede con el cuerpo de Cristo. Aquellos miembros o ministerios o dones que parecen más visibles son los que se ven como de mayor honra, pero quizás ellos no sean tan indispensables e importantes para que el cuerpo siga funcionando. La iglesia puede mantenerse sin milagros, la iglesia puede mantenerse sin sanidades y aún sin la profecía, aceptando la palabra que es lo que nos guía en este camino y nos revela a Cristo. Pero no podrá mantenernos firmes si vivimos sin la verdad de Cristo. Entonces no podemos estar firmes, no podemos crecer si no está esta verdad revelada, si no está la enseñanza de las escrituras y sin la revelación por el poder de Dios que obra a través de este pacto de salvación. Entonces, puede ser que hayan algunos, así como del cuerpo, nosotros decimos, no, hay miembros que muchas personas son amputadas y siguen viviendo. Le amputan algún miembro y continúan su vida. Sigue siendo funcional su vida. Pero esto también es parte, son parte, para que los órganos internos en armonía continúen trabajando en este cuerpo. Y esa es la comparación que el apóstol Pablo hace de la iglesia. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. Lo presentable no es sinónimo de ser indispensable. Dios ha dispuesto de manera específica en nuestro pensamiento para que podamos cambiar la forma de pensar y de entender lo que muchas cosas que pasan en el cuerpo o en el funcionamiento de la iglesia. Una manera
de Dios utiliza el apóstol Pablo para explicarnos con un ejemplo práctico cómo funciona el cuerpo. Entonces, allí está la obediencia, en hacer lo que Dios dispone, aunque parezca que es contrario a lo que nosotros quisiéramos. Que Dios nos da el don del servicio, del talento o el llamado para la enseñanza. Este no es menos importante que otros dones, que la revelación, que el de milagro. Es muy visible el don de sanidad. ¿Por qué? Porque la gente puede palpar, puede ver con sus propios ojos y hay testimonio vivo de las sanidades físicas, emocionales y espirituales. Y es muy visible y muchas personas lo anhelan. Pero también hay mucha honra en los dones como la enseñanza, el servicio, esa parte de llevar la instrucción de la palabra y llevar ese mensaje de evangelización a los que no conocen de la palabra. Continúa el apóstol Pablo diciendo, a fin de que no haya división, ya llamando nuevamente a la unidad, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual los unos por los otros. Porque ¿quién entiende el diseño de Dios para el cuerpo? Va a entender también que debe preocuparse por todos los miembros por igual, de igual manera, independientemente del servicio a que ha sido llamado. Solo cuando la mente está sometida o está dirigida por Dios, entonces todo argumento es destruido en la cruz. Entonces, si las personas están siendo guiadas por el Espíritu de Dios, van a saber que aunque parezcan no tan como lo pone el apóstol Pablo, indispensable o representable sea el don, pero Dios lo puso allí, va a venir esta revelación de lo que Dios hizo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y entonces van a dejar de hacer divisiones dentro de la iglesia y se van a concentrar en la unidad. Desde el principio del capítulo 12, el apóstol Pablo hace ese llamado de para qué son los dones, quién trae los dones y que esto tiene un objetivo específico, que Dios reciba la gloria y la honra, que no es el vaso el que debe ser adorado, no es el vaso que debe recibir la gloria, es lo que la unción que ha traído Dios a través del Espíritu Santo sobre sus hijos para poder fluir en los dones espirituales. Entonces, por eso es importante la unidad. Si uno de los miembros sufre, continúa el apóstol Pablo hablando en 1 Corintios 12, verso 26, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Entonces, ¿quién comprende esta verdad profunda de este versículo? Vive en unidad, sufrirá por amor al compartir el sufrimiento con las personas del cuerpo, con los miembros del cuerpo que sufren, y si reciben honor también se alegra, no hay egoísmo, no hay vanagloria, no hay orgullo. O sea, no puede haber en esta actitud que el apóstol Pablo está describiendo argumento para el odio, argumento para el orgullo, argumento para la división. Entonces, solo una mente renovada por Cristo va a hacer que ese entendimiento, que es porque tenemos la mente de Cristo, podemos comprender y vivir en esta unidad que el apóstol Pablo está hablando. O sea, es una verdad profunda. Si un miembro sufre, igual para que pueda ponerlo en ejemplo vivo de su cuerpo, no importa que tan insignificante sea la lesión que pareciera que tuvo uno de sus miembros, hasta una uña, un uñero, o sea, cualquiera de sus miembros que padece algún sufrimiento, todo el cuerpo es resentido por este padecimiento. Y dice, si uno de los miembros recibe honor, todos debemos alegrarnos. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, continúa el apóstol Pablo, verso 27, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Que podamos reconocer que somos parte del cuerpo de Cristo y que ese es el primer paso para nosotros recibir
y con los dones y abrir nuestras mentes y dejar de lado lo que es el orgullo, lo que es el individualismo, lo que es el egoísmo. Aprendamos que cada miembro tiene algo que enseñar y allí hay mucha humildad. Cada persona que ha sido llamado por Dios y está haciendo la obra de Dios, este es importante para Dios, entonces es importante para el cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto, versículo 28, apóstoles, profeta, maestro. Luego lo que hacen milagros. Después lo que tienen dones para sanar enfermos, lo que ayudan a otros, lo que administran y lo que hablan en diversas lenguas. Entonces, la posición no es el sentido de este pasaje, porque él empieza a enumerar primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Pues deberíamos entender que para Dios no hay privilegiados. Todos somos iguales delante de él. Lo que sí es importante que la iglesia mantiene un orden, no una jerarquía, sino que mantiene un orden en el cual los primeros es servir y estar disponible para ayudar a la iglesia. Dice que deben ser los apóstoles. Por eso, aunque son los primeros, son los últimos en la escala. Y siguen los profetas con su exhortación, sigue la consolación, la edificación para el soporte y desarrollo de la iglesia. Luego están los maestros, los que están llamados a poner el fundamento de la palabra para que se mantenga firme la iglesia, para que se mantengan firme en la fe. Y luego aparecen los miembros más visibles, que son los tres dones, los tres ministerios que tienen que ver con sanidad, con hacer milagros, con el don de fe y las lenguas que son inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, él está estableciendo cuál es el orden para que pueda para que pueda tener la iglesia un desarrollo armonioso y cada uno desempeñando y conociendo su función, su papel y respetando a las demás personas, respetando a cada uno dentro del llamado que Dios le ha dado. Entonces, los milagros, las sanidades, todas estas cosas son importantes, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que esta ayuda a que se motiven nuestras emociones. Y recordemos que el evangelio no se puede vivir por emociones, sino por una convicción y por una convicción en el espíritu de lo que el Señor está haciendo en su vida. Entonces, ¿qué pasa con estos dones que dice el apóstol Pablo son más visibles? Que tocan las emociones. Entonces la gente tiende a darle como un mayor realce, mayor valor, más importancia. Entonces, no es, recordemos que no es el vaso. Los dones son para que Dios reciba la honra y son para edificar a la iglesia, que es para ayudar a otro, no es para uno mismo, no es para lucrarse, no es para ponerse título, no es para creerse que es superior a otra persona. Entonces, si está fundamentado su vida en Cristo, va a entender esta verdad, que en la iglesia hay un orden, la parte que tiene que ministrar, la habilidad especial de Dios que le da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para comprender claramente cuáles son las metas, los objetivos a corto y mediano plazo en unidad específica del cuerpo de Cristo para diseñar planes, para ejecutar los planes y alcanzar propósito, porque Dios quiere que su iglesia sea edificada en la palabra. Entonces, siempre van a haber patrones, independientemente del lugar donde usted se desenvuelve, el país, la cultura, pero hay patrones, hay un orden que Dios ha establecido para la iglesia. Si hace el llamado para los pastores, esto tienen que tener también ese don, ese don de ayuda, de servicio, de poder ser un buen mayordomo. Continúa el verso 29. ¿Son todos los apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Son todos los miembros del cuerpo de Cristo pertenecientes a un solo ministerio? Lo que el apóstol Pablo está preguntando ahora. No, todos son diferentes.
Es allí donde Dios trata el corazón de las personas para que no se crea indispensable en su obra y para que podamos aprender a confiar en Él y que confiando en Dios podemos tener un desarrollo y una edificación sostenible. ¿Tienen todos los dones para sanar enfermos? ¿Tienen todos lengua? ¿Acaso interpretan todos lengua? Dice que esto no todos están llamados a desempeñar el don de sanidad. No todos están llamados a ser apóstoles. No todos están llamados a hacer milagros. Entonces, que Dios estableció los dones en todas estas multiformas para que la iglesia esté equipada de manera adecuada para su crecimiento. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora le voy a mostrar un camino más excelente, dice el apóstol Pablo. La única cosa que nos insta a ambicionar los dones espirituales, o no para que seamos mejores, sino para que podamos servir mejor. No es tanto para nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Jesús, de su obra. Entonces dice, pero aún ustedes son parte, dice, de esos dones, pero aún, dice, no son la excelencia. Hay uno mayor de todos los ministerios. Entonces, que el apóstol Pablo está diciendo, o sea, poder fluir, que todos los dones y operaciones del Espíritu Santo es que entendamos que el mejor camino para tener un desarrollo pleno y poder ejercer el ministerio es entender ese camino más excelente. ¿Cuál? Que solamente somos instrumento que Dios utiliza para que Él sea glorificado. Y que solo logramos esto cuando nos mantenemos en unidad en la iglesia. Entonces, Dios es bueno, Dios es fiel, Él ha equipado a la iglesia para que la iglesia se pueda desarrollar de manera eficiente y que seamos esa luz que el mundo necesita, que seamos esa luz, ese testimonio vivo para que otros puedan alcanzar a ver esta luz y puedan ser atraídos por el Espíritu de Dios y les sea revelada la palabra. Hay un versículo bíblico que dice cómo la gente va a creer si no hay quien les enseñe, si no hay quien le predique. Entonces, cada uno de los dones espirituales expuesto en Primera de Corintios capítulo 12, cada uno de estos dones, Dios lo utiliza de manera efectiva, de manera eficaz, en necesidades importantes para la iglesia, pero es para que la iglesia se desarrolle y sea luz en medio de las tinieblas, y que la unidad debe ser el mayor motor que mueve la iglesia. Que entendamos esta verdad, que somos un cuerpo, que no somos llaneros solitarios, que no tenemos que tener como una cultura de individualismo dentro de la iglesia, porque en varias ocasiones el apóstol Pablo utiliza la analogía del cuerpo humano para hablar del cuerpo de Cristo. Entonces, así como nuestros miembros están funcionando, todos ellos desde su lugar de acción, desde su lugar de trabajo, están funcionando armoniosamente y que cada uno necesita del otro. Entonces, que si uno es afectado, los demás miembros también son afectados. Si un miembro recibe honra, los demás se alegran con esta honra. Entonces, es la enseñanza que el apóstol Pablo, con la que el apóstol Pablo cierra este capítulo 12. Él le dice que puedan fluir en los dones, que puedan ser apóstoles, que puedan ser profetas, pero hay un camino más excelente y es entender y es comprender esta verdad, que todas estas herramientas que Dios le da a la iglesia es con el fin de alcanzar a lo que no le conocen, que es con el fin de edificar la iglesia y es con el fin de que podamos ser luz
y llegar a las necesidades donde ya a las personas, al mundo, al hombre se le ha perdido toda la esperanza. Tenemos una luz de esperanza, tenemos una palabra de salvación, tenemos un camino que enseñar. Y ese es el mensaje de este capítulo, apóstol Pablo, que no es para que nosotros nos vanagloriemos, porque Dios en su infinito amor y misericordia, por su gracia, quiso escogernos para el servicio, sino que simplemente con humildad aceptar la posición que Dios nos da dentro del cuerpo y podamos servir con amor y en unidad. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con el capítulo 13 de Primera de Corintios. Síganos en nuestro canal de YouTube, Sisa la Verdad TV, y suscríbase, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando estamos subiendo o presentando estas enseñanzas. Nuestras enseñanzas van dirigidas a toda la iglesia de Cristo donde se encuentre, y es un mensaje cristocéntrico, sin denominación y sin vicio de cultura cristiana o de religiosidad. Simplemente estamos predicando a Cristo, al que fue crucificado, que resucitó, vive para siempre y que viene por una iglesia que Él ha escogido para sí. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con este libro de los Corintios.